Resulta que al estar ella 2 meses en el lugar empezaron a ocurrir cosas bien extrañas. Dice que era una manada de cuervos que llegaba, pero manada de cuervos que entraba en el techo del edificio. Ajá. Y un hombre, una sombra bajaba por todos los apartamentos. Y todo el mundo empezaron, para no hacerte larga la historia, porque sería demasiado larga, te la voy a cortar. Empezaron a morir personas. Muévete poquito, Jessy. Sí, aquí. Dale, ahí. Empezaron a morir personas en el edificio. Ajá. Dice ella que fueron alrededor de 12 muertes. ¿Oh, 12 muertes o qué? 12 muertes, y fueron bastante frecuentes. Moría uno, después al mes el otro, y después al mes el otro. Y empezaron a haber bastantes muertes, y en el caso de ella empezaron a aparecer una sombra y la ahorcaba. Ajá. En la cama. A una de las niñas de ella, una lámpara se cae cuando están almorzando y le rompió todo el brazo a la niña. Van al hospital y empezaron a pasar una serie de... A ella, en la vida de ella no había muertes, sino solo acontecimientos bastante fuertes. Saludos a todos, amigos, buenas noches. Les agradezco que me acompañen en un relato más de tu canal Obsesionado. 3, 2, 1. Saludos a todos, amigos, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror. Aquí tu amigo Armando Morales desde Guadalajara, Jalisco, México, con una vivencia nueva que nos trae un invitado que, bueno, ya ha estado aquí en otras ocasiones y yo le tengo muchísimo cariño. Así que, pues ya lo están viendo ahí, vamos a darle la bienvenida. Amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y aquí con otro relato más que te traigo, y un saludo a toda la audiencia. Por favor, escúchenos, síganos, apóyennos, que gracias a ustedes también nosotros nos damos a conocer con otras personas. Así es, excelente, amiga, gracias por ese comentario. Sí, porque las visualizaciones estuvieron muy bajas, amigos, en esto del mundial, ya lo había comentado en otros videos, y pues ha estado afectando todavía, así que les agradecería, por favor, chequen los videos anteriores, no se esperen a estos nuevos que vayan saliendo, chequen los anteriores porque también están muy, muy interesantes. Amiga Jessy, qué gusto recibirte, y dinos, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, mira, te voy a contar una historia de Polonia. Ok. ¿Cómo la ves? De Polonia. Como la vez que nos contaste hace poquito uno de Ucrania, ¿verdad? Sí. Este es de Polonia, mira. La muchacha se llama Olena. Oh, ya. El apellido está bien difícil y tú sabes que yo no hablo polaco. Okay. Así que nos vamos a quedar con Olena. Olena, bien. Bueno, mira, este relato, esta muchacha, yo la logro contactar porque ahora ya hablo más inglés. O sea, antes no hablaba, ahora ya más o menos lo machuco y soy bien metida. Yo quería que ando chismeando historias de otros países, ¿verdad? Bien. Entonces, mira, resulta que ella me cuenta que cuando ella vivía en Polonia, ella vivía en un edificio de 12 apartamentos. Entonces empezaron a pasar cosas extrañas en el lugar, y todo pasó por lo siguiente. Mira, en el edificio, ahí en Polonia, había una familia que vivía en el 5º piso. Pero la muchacha trabajaba por la noche y el esposo trabajaba durante el día. Ellos tenían un niño de 5 años. Entonces dice ella que, bueno, la mujer, como venía cansada porque se turnaba para trabajar, se supone que ella tendría que estar cuidando al niño durante el día y él durante la noche. Pues no sé cómo a la mujer se le ocurre, porque se había ido la luz, abrió la ventana y no cerró era una parte de metal que tenía la ventana. Y ella la protección la dejó abierta. Sí, una protección, ella la dejó abierta por accidente, porque como el niño estaba dormido, ella no pensó jamás que el niño se le iba a levantar. Ella venía bien cansada del trabajo y se queda dormida. Dice que se profundizó. El niño se levanta, es un niño de 5 años, y él siempre tenía la curiosidad de irse a la ventana, y como que era hiperactivo, el niño era algo hiperactivo, jaló una silla,
salió a la ventana y como estaba cayendo mucho hielo, el niño quería agarrar la nieve y se cayó desde el quinto piso. Ay, el niño se mata instantáneamente. Escuchan los gritos, se escuchaban los gritos y todo el mundo gritaba y empezó a venir la policía y todos los gritos y la mujer estaba profunda, estaba cansada, venía de trabajar. Empiezan a tocarle la puerta, los vecinos se dieron cuenta de dónde era el bebé. Tocan la puerta, casi botaron la puerta y la mujer fue, la levantan, le explican lo que está pasando. Imagínate, ella está depelada, está dormida, los gritos, los sustos. Ella se pone a gritar como loca y cuando va a ver, pues lamentablemente el niño había perdido la vida. A la mujer la policía la acusa como culpable y le dan 5 años de prisión por la muerte de su bebé. El marido la deja, él la abandona. Y todos los vecinos del edificio, como son rete chismosos, que no se pusieron a pensar que la mujer está cansada, que la mujer, o sea, no se pusieron a ver lo que había pasado, sino que ellos se dedicaron solamente a tirarle tierra a la mujer para que fuera condenada a prisión. Sí. La mujer cumple su tiempo de estar en prisión. Olena tenía solo 2 meses de haber llegado a ese edificio. Ellos eran nuevos en el edificio. Ellos vivían en el segundo piso. Olena llegó a vivir al segundo piso. Resulta que al estar ella 2 meses en el lugar empezaron a ocurrir cosas bien extrañas. Dice que era una manada de cuervos que llegaba, pero manada de cuervos que entraba en el techo del edificio. Y un hombre, una sombra bajaba por todos los apartamentos. Y todo el mundo empezaron, para no hacerte larga la historia, porque sería demasiado larga, te la voy a cortar. Empezaron a morir personas. Muévete poquito, Jessie. Sí, aquí. Dale, ahí. Empezaron a morir personas en el edificio. Dice ella que fueron alrededor de 12 muertes. ¿Hoy 12 muertes o qué? 12 muertes y fueron bastante frecuentes. Moría uno, después al mes el otro y después al mes el otro y empezaron a haber bastantes muertes y en el caso de ella empezaron a aparecer una sombra y la ahorcaba en la cama. A una de las niñas de ella una lámpara se cae cuando están almorzando y le rompió todo el brazo a la niña. Van al hospital y empezaron a pasar una serie a ella en la vida de ella no había muertes, sino solo acontecimientos bastante fuertes, pero era cuando esos cuervos llegaban al lugar. Dice que cuando esos cuervos llegaban había muerto. Si no era muerte, era desgracia en todas las áreas. Dice que ella se sentía ya no se podía vivir en el edificio. Ella dice que busca una persona porque, imagínate, a ella no se le moría nadie, pero sí, a la niña una lámpara le rompió el brazo, al esposo de ella bajando la grada se le quebró la pierna. La mamá de ella, que era la que cuidaba a los niños cuando quedaba sola, dice que la señora la encontraron varias veces en shock, que no podía hablar, que ella siempre estaba la encontraban en shock. Sí. La señora no podía hablar. El bebé salía del hospital, salía del hospital, entraba y salía del hospital, entraba un niño de 5 años. Resulta que dice que ellos, al ver tanta desgracia en la vida de ella decide buscar una vidente. Ella también busca una vidente y la lleva al edificio. Ella contrata a una vidente, pero la lleva al edificio, y la vidente cuando llega al lugar no puede entrar al edificio. Y dice que empezó a tener convulsiones la vidente. Empezó a tener unas convulsiones bien fuertes y le dijo que lamentablemente no le podía ayudar porque lo que había realmente era fuerte, pero que tenía amigos, como quien dice un aquelarre, que eran los que podían hacer algo por ella y que lo sentía que ella no podía. Resulta que uno de los videntes llega un hombre y entra al lugar y dice que empiezan a haber manifestaciones tremendas. Agarró fuego las luces del pasillo y empiezan a hacer un ritual en el cuarto de ella, en la habitación de ella, para ver qué era lo que estaba pasando.
El hombre le dice que sí, que evidentemente hay mal, pero el problema era en todo el edificio, no solo era en el para ella, sino que era en todo el edificio en general. El portero mira, la muerte más fea que hubo ahí fue el portero del lugar. El portero estaban bajando unos vidrios para reparar el edificio, y uno de los vidrios se soltó y lo decapitó, tipo exorcista. No, la de la profecía. Sí, el vidrio lo decapitó literalmente. Sí. Estaban bajando los vidrios y dice que lo decapitó. Él fue el portero fue el que tuvo una muerte horrible en la puerta del edificio. El hombre explica lo que está pasando, el vidente les empieza a decir, mira, aquí hubo esta muerte así, y dicen que, pues, no me quiero adelantar, resulta que empiezan a revisar, empiezan a buscar, y le dice la mujer que ella literalmente está siendo contaminada por la maldición que hay en todo el edificio, y él quiere saber qué pasó en ese lugar. Ajá. Empiezan a traer a todos los vecinos, los reúnen en el patio. No sé cómo funcionan los eventos, tú sabes, ya son en países, bueno, uno no tiene tanto conocimiento sino la historia que ella me está contando, sí. De Polonia. Ellos se reúnen, dice que se bajan los vecinos, se reúnen y empiezan a hablar con este vidente, y empiezan él empieza a preguntas qué había pasado, cuál evento pasó. Él empieza a caminar y dice que siente la muerte de un niño. Y le dicen que sí, que efectivamente ahí se había muerto un niño, y que esta mujer había sido acusada, que todo el mundo todos los que habían muerto en el edificio la habían acusado a la mujer injustamente de la muerte de su propio hijo. Ajá. Entonces descubren que la mujer había hecho un ritual en el edificio para matarlos a todos, en venganza por lo que a ella le había pasado. Ajá. Empiezan a buscar por todos lados, el brujo les dice, el vidente les dice que busquen por todos los rincones cosas extrañas que ellos no entiendan, porque en algún lugar la mujer ha de haber ido a poner la maldición. Sí, era un entierro, era como un tipo de entierro, pero él la miraba como en el aire. Él no miraba entierro literal en el suelo, sino que como que estaba en el aire. Uh-huh. Y no podía dar con lo que estaba pasando. Los vecinos, como locos, imagínate, después de todas las muertes, yo soy la primera, yo agarro martillos y pico por todos lados. Empiezan a buscar y dice que el único lugar que ellos no habían subido era el techo, el techo del lugar, del edificio. Después del edificio, después del departamento de ella, ¿ya era el techo de todo el edificio? Sí, después de la mujer ya era de 12 pisos, 12. Parece que me dijo ella, pero al niño se le cayó del quinto. Bien. El accidente fue del quinto piso, pero como eran tanto lo que estaba pasando, que los vecinos decidieron todos ponerse a la lucha de buscar qué era lo que estaba pasando, porque imagínate, yo soy la primera, como te digo, yo escarbo por todo hasta lo que no es mío. Suben el vidente empieza a buscar por todos lados, indicándose por no sé qué usó el hombre. El caso es que sube al techo y cae una manada de cuervos cuando él sube al techo. Ajá. Y los vecinos subieron, los que tuvieron valor de subieron con ellos, incluyendo a Olena. Olena sube hasta arriba y dice que el hombre empieza a hablar con un espíritu que se manifestaba como un cuervo. Era un hombre que ellos le habían puesto el hombre cuervo. Ajá. Cuando están mirando el lugar, el hombre empieza a hablar y dice que la sombra se desaparece y se mete en un rincón, y van encontrando un cuervo que estaba como que habían asesinado al cuervo, y en el cuervo habían hecho el mal porque era para muerte. Encontraron en los huesitos del cuervo, al cuervo lo sacrifican, pero no lo matan de un solo, sino que el cuervo como que murió poco a poco, enrollado en la manta que habían encontrado. Ajá. El hombre empieza a decir que eso había sido el ritual de la madre que salió de la cárcel a vengarse de todos sus vecinos. Y ella se vengó de cada uno de ellos porque todos la acusaron de que ella había sido una mala madre, una descuidada. Y el portero fue el testigo principal, el que murió decapitado. Sí. Para él,
el cuervo había sido decapitado con el nombre de él dentro del pico del animal. Ajá, el portero, ¿verdad? El portero, sí, el nombre del portero había estado en el pico del animal y fue decapitado como el hombre había sido decapitado y todas las muertes que estaban. Ajá. Resulta que el hombre pide que llamen cada uno de acuerdo a su religión. Pues tú sabes, en Polonia por lo general todos son muchas personas, la mayoría, si no me equivoco, son católicos, y trajeron a un sacerdote, bendijeron el lugar, quemaron los huesitos del cuervo. Uh-huh. Y buscaron a la mamá, buscaron a la madre de ese niño. Ella dice que la mujer no quiso hablar con ellos, pero por medio de los familiares buscaron la tumba del niño y todos fueron a hacerle como una especie de homenaje al niño. Ajá. Ya que la mamá no lo quiso recibir, fueron al cementerio a hacerle el homenaje al niño y a pedir perdón por haber culpado a su mamá, porque supuestamente como que la mujer había usado el espíritu del niño para matar a toda esta gente. Claro, sí. Uh-huh. Entonces todos tuvieron que ir al cementerio a pedir perdón y hacer una especie de homenaje al niño y a decirle perdón, descanse en paz y bueno, y cosas que me siguió contando. Resulta que el lugar fue limpiado, la mujer Olena paró todas las desgracias y de este momento ella, a los 3 meses ella decide venir a los Estados Unidos. Ya. Ella trae sus niños, son tres muchachos, trajo a su mamá y su esposo, pues vinieron para aquí a los Estados Unidos, que es la historia que ella me cuenta hace como una semana. Ya hace una semana por ahí. Ajá. Sí, hace poco. Entonces yo se las quise compartir a ustedes para que vean que muchas veces nosotros juzgamos a las personas y no sabemos qué potencia de odio vamos a levantar en esta persona y va a maldecir no solo a uno, sino que va a maldecir el lugar completo, y personas que no tienen nada que ver reciben la maldición del lugar. El odio, de veras, qué poderoso es, ¿verdad? Dicen que es la fuerza más grande que existe. Claro, imagínate tú, algo que se miraba que era tan inofensivo para quizás para las nuevas personas que estaban llegando al lugar, recibieron su poquito porque la maldición era en el edificio. Uh-huh. Era en el edificio. Oye, Jessie, y estando conscientes ya todos los vecinos de que todo provenía por ella, ¿nunca la increparon, la pelearon o algo así? Pues mira, Olena lo que dice es que ellos buscaron a la mujer para pedirle perdón, porque supuestamente lo que el vidente les dijo es que ellos tenían que pedirle perdón a ella para que hubiera un equilibrio en el lugar, claro, para que hubiera una sanación en el lugar, porque el odio de la mamá había provocado todo eso. Y dijo él que no la culparan porque ellos la condenaron a algo que la mujer no tenía la culpa. Fue un accidente lamentable, uh-huh, que su bebé se muriera. Entonces ellos acusaron a esta mujer y la hicieron que entrara en un lugar. No sé cómo serán las prisiones de estos países, pero me imagino que no ha de ser nada. Bueno, si las prisiones de nuestros países es horrible, imagínate tú en esos lugares tan fríos, tan tremendos. Claro. Oye, Jessie, dos preguntas. La primera, tú aquí, ¿cómo ves? ¿Ella tiene algún karma que pagar por esas muertes que pudieron haber ocurrido en su odio o su venganza? La primera. Y la segunda, ¿qué es lo que hace que ella determine ya dejar ese lugar y venirse a los Estados Unidos? Olena, la que buscó ayuda, que fue la que ayudó a sacar del edificio, ella se decide venir a los Estados Unidos por la oportunidad que se le abrió al esposo después de la limpia que le hicieron al lugar. Por haber ella sido, como quien dice, el canal para descubrir qué era lo que había en ese lugar. Su esposo fue como que el universo lo premió, uh-huh, y hubieron oportunidades para que ella venga a los Estados Unidos y dice que vive muy bien. En el caso de la mamá que hizo este daño, obviamente que va a haber un karma. Sí, claro. Tarde o temprano, tú sabes, de aquí, de este mundo, nadie se va sin pagar de una o de otra manera. Uh-huh.
o si no lo paga en la juventud, lo va a pagar en la vejez, pero de que te vas con una paga, te vas con una paga, aunque tú te arrepientas, las consecuencias siempre van a estar. Es como decía mi buen amigo, un amigo que tenía un turco, decía, si tú te paras en la mierda de perro, el olor te va a quedar. Sí. ¿Ah? Entonces, aunque tú lo laves, si no lo lavas bien, el tubo te va a quedar. Son las consecuencias de las cosas que hacemos en nuestra vida. Si tú haces el bien, tú vas a recibir bien. Si tú haces el mal, obvio que vas a recibir el mal. Tarde o temprano lo vamos a recibir. Pero yo el consejo que les puedo dar es, si usted hizo daño, porque no sé, tal vez te hicieron enojar, tenías rabia, tenías tanto rencor, hiciste un mal, lo más lógico es aceptar, como cuando tú vas a la corte del juez. Tú le dices al juez, no sé en México, pero aquí en Estados Unidos, si tú eres culpable y le dices al juez, mire señor juez, yo tuve la culpa y yo pido perdón y yo reconozco que yo hice el error, el juez es un poco condescendiente contigo y no te va a dar la pena que te iban a dar, te va a dar vas a pagar una pena, pero ya no va a ser la misma cantidad, porque tú reconociste el pecado. Entonces, así es en el mundo real y en lo espiritual. Si alguien cometió un error, pida perdón a Dios, pida perdón al universo. ¿De que va a recibir una consecuencia? Obvio que la va a recibir, pero ya no va a ser como que te va a pasar de generación en generación, de los padres a los hijos y los hijos a los nietos. Ajá. Se corta una maldición. Y mira que esto que te estoy dando explicación, tengo otra historia, mira. Bravo, genial. No, adelante. Sí, cuéntanos. Mira, esto va por las raíces, por las generaciones. Ajá. Mira, esta ya es de Polonia, ya la terminé, esta historia de Olena se terminó. Bien. Esta es una historia nueva que es de mi país, Honduras. Esta es de Honduras. En Olancho, es del pueblo de Olancho. Sí, me suena. Era un ganadero. Este hombre era ganadero, pero en el pueblo donde él vivía, casi todo el pueblo entero son familias, porque antes los pueblos eran pequeños y casi todos, la gente alrededor eran familias, y tenían que salir afuera del pueblo a buscar esposa, los hombres. Ajá. Para no meterse con la familia. Bueno, este hombre había hecho una buena fortuna. Él se propuso primero hacer su dinero, hacer su casa y después buscar una esposa. Él empezó bien. Así deberían de empezar todos. Sí. A los hombres. Exacto. Entonces, bueno, resulta que este hombre se va a otro pueblo y busca a una muchacha, se va a una fiesta, mira una muchacha, la muchacha ya estaba comprometida y ella se iba a casar, tenía su novio, pero el hombre empieza a platicar con el papá de la muchacha y le dice, mire, yo tengo ganado, tengo tierras, cafetales y me gusta su hija y me quiero casar con ella. Ajá. El papá, al ver la oportunidad que tenía la muchacha y en la oportunidad que él tenía de crecimiento, viene a agarrar a la muchacha y se la entrega a este señor. Okay. No era un señor, era un hombre de 30 años. Como el otro muchacho, el pretendiente de la mujer, era un pelagato, eso fue lo que se supone que la gente decía, que era un pelagato porque no tenía nada, no tenía futuro, pero que este hombre sí tenía algo que dar, que ofrecer. Ajá. Viene, se roba a la muchacha, él ni siquiera se casó, sino que así el papá la entregó y Funifa se la llevó para Olancho. Ajá. Estamos hablando de una ciudad que se llama La Paz. Esto fue en otra ciudad, de Honduras también. Okay. La muchacha era de tierras lejanas, del lado de Olancho. Bueno, la familia del muchacho, del primer novio, queda tan enfurecida que empiezan a hacerle brujería a la familia de esta mujer. Ajá. Incluyendo al hombre que se llevó la muchacha. Empiezan a tener brujería, aparentemente todo iba bien, la muchacha iba todo bien. Ella tiene su primer hijo, alrededor de tuvo 4 hijos.
Pero ¿qué crees? Toditos tenían desgracia. El hombre empezó a tener pérdidas en el cultivo del café, empezó a tener que las vacas se le morían, y empezó a tener enfermedades, tumores que le salían en el cuerpo. Ajá. La muchacha también empezó a tener, le quitaron un seno, y empezó a tener cosas feas. A ella le pasaban cosas bien raras. Se le caía el pelo, se le perdió un ojo, y de cosas que no entendían qué pasaba. Los hijos que habían nacido, todos tenían una maldición. Todos los muchachos, uno le salió con síndromes extraños que no eran comunes en la comarca. Otro le salió sin bracitos y sin piernas. Ajá. Otro le salió, o sea, en los 4 niños habían cosas degenerativas en el cuerpecito de los niños. Imagínate tú, algo que se ve sencillo, algo que se ve que no va a tener consecuencias fuertes por lo que los padres hacen, lo que el papá hizo de esta muchacha. Resulta que ellos empiezan a buscar, ya habían buscado por todos lados, y como ya sabes, la gente, no, que hasta una limpia, que busca ayuda, que esto no es normal, que esto que te está pasando no es normal. Ajá. Solo uno de los hijos que ella tuvo le salió, lo único que le salió fue que el oído le salió tapado, que fue una muchacha. La menor le salió, fue la única que salió bien. De los 4 hijos fue la única que salió bien. Los otros muchachos todos eran malitos, eran especiales en la palabra. Entonces esta mujer empieza a buscar ayuda, y les dicen que sí, que efectivamente ellos tenían un mal, pero no les dice de quién, solo les dijeron que ellos habían tenido una maldición, y que bueno, que no sé qué tipo de persona les ayudó. Al caso es que hasta ahí nomás no pudieron hacer nada. Okay. La cosa es que la muchacha, la hija, la única hija que salió bien, ella viaja a los Estados Unidos, hace su familia, y lo mismito que le estaba pasando a la mamá y al papá empezó a pasarle a ella, pero no le pasaba con los hijos, no le salían deformes, sino que ellos no salían adelante, no salían en avance. Ellos siempre tenían pleito, el hombre siempre estaba con enfermedades. El esposo, oye bien, el esposo de la muchacha, ajá, le pasaban casi las mismas enfermedades que al papá de ella. Y a la muchacha por lo general también le quitaron un seno, perdió la matriz, ella perdió casi parte de su cabello, casi pierde el ojo, no perdió el ojo, casi pierde el ojo. Ajá. Esta mujer tiene hijas, nunca tuvo varones, solo tuvo hijas, y nacen las hijas de ella, en este caso serían los nietos de esta mujer, y tienen los mismos problemas que tenía el abuelo, que tenía el papá y que tenía la mamá. Era una cadena de... Sí, ya había trascendido a los nietos. Te estoy hablando de una mujer de 62 años, que me contó esta historia. Nacieron los nietos, y los bisnietos siguieron acarreando esta misma maldición que el novio de esta mujer había tirado para la familia. ¿Cómo descubre ella aquí en Estados Unidos esa maldición? Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos dentro de la iglesia, empiezan a hacer oraciones para romper ataduras generacionales. Él decía esto. Estábamos rompiendo ataduras generacionales cuando ella manifestó un espíritu, y el espíritu dijo que era un espíritu familiar. Ajá. Y empezó a contar lo que había pasado, que la mujer... En el inicio nosotros pensábamos que era la señora la que le había quitado el novio, porque como el espíritu dijo, no, que yo estoy en este cuerpo porque me mandaron, hicieron una brujería, una maldición generacional que se hizo, y este cuerpo me pertenece y voy a seguir en la línea sanguínea de esta pareja y en los esposos, o sea, era una ensalada. Sí. Resulta que la mujer se sienta, empezamos a preguntarle, la mujer queda libre del espíritu, empieza ella a contarnos el relato hasta donde sabía, pero como yo soy bien metiche y tú sabes que me gusta investigar para contar la historia, bien. Yo empiezo a frecuentarla y a preguntarle, mire, cuénteme qué pasó, investigue, usted tiene que investigar la raíz, váyase a la raíz, qué pasó. Entonces ella...
contacta a la mamá, que gracias a Dios estaba viva, y la señora le cuenta, no, cuando yo estaba joven me iba a casar, y bueno, ya sabemos que la muchacha fue entregada a una persona que llegó al pueblo ajena en ese momento, y el exnovio la maldijo. Les hicieron una maldición, y dice que casi todas las 4 generaciones, la mamá, la hija, la nieta y la bisnieta, tenían las mismas maldiciones que tenían sus padres, incluyendo sus maridos. Los maridos de ellas también cogían la misma maldición que les habían hecho. Ajá. Era una contaminación que tenían ellos porque como cuando tú te casas, tú haces una sola carne, dice la Biblia, que cuando nos casamos con nuestras parejas venimos a hacer una sola carne. O sea que la maldición de la esposa se le pasa al esposo y viceversa. Oye, Jessy, una pregunta ahorita que estás diciendo eso. Una maldición de estas, como le llamas generacional, ¿algún día paras, aunque si tú no la detienes yendo con alguien, algún día se detiene? Sí, se detiene. La maldición se detiene cuando tú empiezas a decir, ok, gracias a la pregunta que me hiciste. Mira, en el caso mío, en mi persona, ciertos abuelos de mis ancestros fueron brujos. Y en mi familia habían maldiciones horribles. Hubieron cosas horribles. Ajá. Por ejemplo, mira, mi abuela fue violada. Mi madre fue violada. Ajá. Yo fui violada. Imagínate, me secuestraron, fui violada. Pausa. Amigos, ese relato que de lo que está diciendo Jessy, de que tuvo este abuso, ya nos lo había contado. Sí, no, lo contaste hace tiempo, ¿no? Cuando empezaste a contarnos relatos aquí, si no mal recuerdo. Uh-huh. Entonces tú puedes ver, mi bisabuela fue violada, mi abuela fue violada, mi mamá fue violada y yo fui violada. Sí. Y yo detuve eso en mi hija. Bendito sea Dios, mi hija no tuvo ese abuso. Okay. No tuvo ese abuso porque yo lo corté a tiempo. Yo cuando hice la oración, yo le dije, porque hay una parte en la Biblia donde dice que todos cuando tú mueras, tú vas a presentarte, dice, al tribunal celestial y vas a dar cuenta de tus pecados. Ahí no va a ir tu mamá, tu papá, nadie va a ir a dar cuenta de tus pecados. Entonces aquí tú tienes una pauta legal para decir, ok, si yo cuando muera voy a dar cuenta de mis pecados porque tengo que acarrear la maldición de mis antepasados, que ya ni existen, yo no estaba. O sea, tú tienes el derecho de reclamar que tú tienes una libertad del albedrío. Mira, es algo profundo. Sí. Esto es como para que hablemos en profundidad sobre este tema. Ajá. Pero lo voy a cortar así contigo porque esta historia pues a mí me parece que es, imagínate cuántas vidas toca. Claro. Entonces, en el momento que tú vas a romper esa maldición, sí se rompe. Y tú no tienes que buscar un brujo que le vas a matar el caballo, que el gato, que el perro. No tienes que hacer todo eso, porque yo no lo hice. Ni consultar brujos, nada, ¿verdad? Nada de todo eso. Nada de todo eso. Lo que tú tienes que hacer es pararte firme sin tener temor y decir, como cuando tú vas a pelear con una tienda, dijiste, yo quiero un par de zapatos negros y te los mandaron blancos. Uh-huh. Estos zapatos no los pedí así. Es igualito. Tú vas y le dices, Señor, yo reconozco que yo soy un pecador. Tienes que reconocer que eres un pecador. Pecamos de muchas maneras, no hay ninguno santo. Claro. Todo mundo peca. Hasta el Papa, todo mundo peca. Si no es con los ojos, con la vista, con la boca. Sin ahondar entonces en porque sí tienes razón, es muy largo y necesitaremos hacer, digamos, una transmisión en vivo, no sé. Exacto. Pero, por ejemplo, en este caso, ya nada más que nos aclares para finalizar la vivencia. Cuando tú hiciste esto, ¿sentiste que te despojaste de algo? ¿O cómo se siente? Sí. Ok, aquí te digo. Me centro aquí. Y gracias por parar la motora. No, gracias a ti. Mira, me voy a una iglesia. Yo me fui a una iglesia, busqué un pastor y le conté más o menos mi historia. Mire, mi familia hubo esta línea de brujerías y hubo esta línea de maldición por mis abuelos y hay legalidad. Entonces nos pusimos en ayuno y él me ayudó. Empezamos a hacer, yo empecé a hablar, él empezó a decir
que él era el testigo de lo que estaba pasando. Entonces yo declaré, en mi familia hubo esto, en mi familia hubo, o sea, lo que tú te des cuenta. Sí, Uno sí. por eso tiene que escarbar la historia. No es malo, eso no es malo, tú tienes que escarbar la historia. Y si no te la sabes, pues decir, si en mi familia hubo brujería, hechicería, si hubo pacto satánico, yo renuncio, porque yo no estaba, yo tengo libertad del albedrío y yo renuncio y no lo acepto. Yo no tengo por qué pagar la culpa de mis antepasados. Ajá. Porque yo me llamo y dices tu nombre, apellido y fecha de nacimiento. Y yo corto toda maldición para que mi descendencia, tu descendencia, tenga una vida diferente a la que hubo en tus familiares. ¿Y cómo lo vas a ver? Tú vas a empezar a sentir, en mi caso, yo empecé a ponerme como que estaba bien mareada, Ajá. empecé a vomitar y empecé después a botar de mi vientre mucha sangre negra. Ok. Tuve un sangrado con sangre negra, Ajá. botaba mucha sangre negra. Y no estaba en mi periodo, sino que en la liberación yo empecé a botar ese sucio. Porque era algo que venía de mis ancestros, de las mujeres que habían sido abusadas. No sé qué maldición les habían tirado. Nada más, no sabes, dices, te iba a preguntar si sabías cómo empezó todo y quién había sido. No supe realmente qué pasó. Me hubiera gustado, incluso yo sigo aruñando con los viejitos que me están quedando, preguntando a ver qué había pasado, pero sí te puedo decir, yo tuve un sangrado fuerte. Ajá. Y empecé a vomitar y después ya empecé a sentir como un calorcito, empecé a sentirme ya como que más liviana, empecé a sentir más el entorno mío más fresco, más liviano. Porque cuando hay pactos o cosas así, los espíritus son agresivos, ellos te van a seguir aunque tú no tengas la culpa, pero como hay sanguinidad, hay sangre de por medio. Claro. Y si te hacen una brujería, eso va a potenciar, porque hay una puerta abierta. Por si fuera poco. Ajá, entonces el brujo que de verdad sabe, no charlatanes, los brujos reales se van a cargar de tu pasado. ¿Qué hay en tu pasado para potenciar el daño que te van a hacer? Entonces por eso uno tiene que aprender a arrancar, a soltar. Los salmos son muy buenos, Salmo 35, Salmo 58, Salmo 7, son buenísimos. Perfecto. Jessy, pues estuvo muy interesante esta vivencia y sí, no descarto que por favor hagamos otra transmisión en vivo, o cómo ves, más adelante. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo. Voy a ver con mi trabajo, como bueno, gracias a Dios ya me dieron el trabajo que peleé tanto para quedarme con él, pero ahora como ya miran que yo soy buena, me cargan de trabajo. Entonces tengo libre los sábados, algunos sábados, no todos, algunos domingos trabajo, pero nos ponemos de acuerdo, pautamos el día y hablamos. Perfecto. Del tema porque es muy bueno. Qué bueno que tocas el tema de tus ocupaciones. Bien, las personas que me han buscado para contactar con Jessy y que de repente no tienen oportunidad de que les conteste, es como les comento, ella tiene bueno, me habías platicado que 2 trabajos y a veces la busca tanta gente que pues entre una cosa y otra pues se le puede pasar, ¿no? Pero no es porque no los quieran atender, pero es eso, amigos. Aquí en este caso pues ya sabe ella que todas las personas que vengan de aquí de este espacio pues van con de confianza, digamos así, ¿no, Jessy? Yo trato de contestarles. Si no les contesto en el mensaje, les voy a pedir un favor. Pónganme siempre, por favor, su nombre, apellido y vengo de Armando. Me dicen, vengo de Armando y yo no sé cómo se llama. Ni sé quiénes son, ni nada. Solo me dicen, vengo de Armando, pero no sé cómo dirigirme. Entonces, pónganme su nombre. Yo no le pido otra cosa. Yo no le cobro a nadie. Pero a veces les digo, ténganme paciencia porque como dices tú, a mí de TikTok también me busca mucha gente. Sí. Entonces, a veces yo tengo, mira, incluso hay gente que les he contestado, pero para insultarme, sí, desgraciada, que ok. ¿A poco también para insultarte y a pesar de que, porque te podrían insultar por decir, no, que me estafaste, me robaste, pero en este caso que no cobras, como por qué, ¿verdad? Sí, mira, fue divertido, una señora de España me trató de la
mil maravillas, como tú no tienes idea. Sí, que yo le he estado llamando, que quién se cree usted, que yo trabajo mucho y yo tengo tanto trabajo, y yo siempre tengo tiempo, sí, pero no es lo mismo. Ajá. Cuando tú trabajas con cosas energéticas, tú tienes que tener tiempo, porque tú no sabes si estás cansada, tu energía bajó. Tú no sabes si yo me peleé en el trabajo y yo vengo y en vez de que yo te ayude, más bien te voy a cargar Sí. con un espíritu que traiga de afuera. Buen punto. Entonces, para eso mejor hay que tener tranquilidad, mira, en las cosas espirituales hay que tener mucho cuidado. Esto no es de juego, esto no es de que, no, usted tiene la vara mágica como la sopa Maruchan, yo hablo con usted y mañana me curo. No, tampoco no es así la cosa. Así es. Bueno, mi querida Jessie, te agradezco mucho. Otro relato más. Te mando un abrazo hasta Washington. Que pases buenas noches. Buenas noches, Armando. Un placer, como siempre. Gracias. No me vayas a colgar, déjame cerrar sesión. Amigos, pues ya saben, ya escuchamos aquí a nuestra amiga Jessie con otra vivencia. Les agradezco que me hayan acompañado en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Que pasen buenas noches.